Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno poder tener la oportunidad de parte del Señor y poder estar aquí juntamente con ustedes. Que la gracia del Señor sea en cada uno de sus hogares. Quisiéramos estar desde el templo, ¿verdad? Quisiéramos estar allá juntamente con ustedes, pero no es posible todavía. Han mejorado las cosas, gracias al Señor, el clima ha mejorado bastante. En cuanto a las inundaciones, esperamos en el Señor que todo vuelva a la normalidad y los hermanos que han tenido pérdidas, pues el sol de justicia brille sobre sus casas. Qué bueno poder estar aquí con ustedes tratando de llevar siempre la palabra del Señor. Siempre me gustaría que nos retroalimentaran cómo se escucha la transmisión, si está bien el sonido, le subimos, le bajamos, díganos ahí si está bien. Vamos a esperar algunos minutitos para que todos estemos ya conectados, cómodos. Mientras tanto, anunciarle que este domingo, si el Señor así lo permite, ya vamos a estar en el templo, vamos a hacerle un culto al Señor ya presencialmente, rogando al Señor que todo esté bien, hermano, rogando al Señor mire, que la gracia del Señor siempre esté ahí en nuestros cultos, en los cultos al Señor. Y este domingo, pues, queremos hacerlo, ¿verdad? Miré que las clases de mayordomía fueron canceladas, entonces vamos a tener tiempo ahí con los hermanos de Adulán, alabanza y danza, para realizar un ensayo este sábado a las 3 de la tarde. Vamos a tener un ensayo para preparar el culto del domingo. Domingo a las 9 de la mañana. Hermanos, la invitación está abierta. Yo creo que es tiempo de irnos sacudiendo todo temor en el nombre del Señor, sacudirnos todo temor y buscar esa comunión que teníamos antes de todo esto como congregación, como congregación. Fíjese que el Señor está llevándonos a ser renovados, a ser renovados. Los hermanos que hemos estado asistiendo a los cultos se han dado cuenta que muchas familias nuevas están llegando al ministerio y tenemos que recibirlos bien y tenemos hermano, mostrar ese recibimiento de una manera especial con cada uno de los hermanos que están llegando, de las familias nuevas que están llegando. Vaya tomando ahí sus libretitas, sus apuntes. Vamos a tratar de entrar al tema. Aquí tengo algunos hermanos que, mire, ya nos están confirmando que todo bien. Vamos a ver. Ajá. Sí, hay varios aquí. La hermana Cintia Coto nos está diciendo que todo está bien. La hermana Elmi también. Kevin Cabrera también. La hermana Brenda dice se escucha bien. Sí, la hermana Karen por ahí está conectado. El hermano Raúl Canales también. Bendiciones a todos. Hermana Karen Mía y la hermana Miriam Lili Paz. Ahí que el Señor les bendiga. Vamos a entrar, hermano, al tema. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ministre esta tarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Quiero llevarlo al libro de Éxodo, capítulo 18. Vamos a ingresar al tema. Que el Señor nos ayude, sigamos orando por nuestra tierra, por nuestras ciudades, hermano, por nuestros hermanos en Cristo y por todas aquellas personas que han sufrido pérdidas. Que la gracia del Señor pues sea sobre cada uno de los hogares. Sigamos orando al Señor, no dejemos de interceder para que nuestras casas estén libres de todo mal, libres de toda tempestad.
y libre de toda pandemia en el nombre de Jesús. Éxodo 18, 19. Dice la palabra del Señor. Ahí vaya conmigo. En el nombre de Cristo, que podamos ser edificados esta tarde por medio de su palabra. Dice Éxodo 18, 19. Oye ahora mi voz. Mira, aquí no está hablando ni el Señor, no está hablando el Señor, sino que es un hombre que está hablándole a Moisés. Este hombre se llama Jetro y él le dice a Moisés, oye ahora mi voz. Hey Moisés, oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré. Oiga esto, yo te aconsejaré. Y mire la palabra que le da este hombre a Moisés. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú a los asuntos de Dios. Entonces, aquí hay un hombre que está aconsejando a otro hermano. Y ahí que el Señor nos hable, siempre rogando al Señor que tome el control de ese tiempo y también por las peticiones que han sido presentadas, hermanos que están un poquito delicaditos de salud. En el nombre del Señor declaramos salud sobre su pueblo y provisión sobre el pueblo del Señor, ¿verdad? Que la provisión de Dios esté en nuestras casas. Este hombre, hermano, llamado Jetro, fíjese que le hace una visita a Moisés. De este versículo, mire, más adelantito vamos a tocar más de Jetro y Moisés, pero de este versículo yo solo quiero tomar el extracto del mensaje, a lo que vamos a dedicarnos hoy, a lo que el Señor quiere darnos hoy. Mire, solo vamos a tomar esto. Este hombre le dice a Moisés, oye ahora mi voz. Antes de empezar a hablar, él le pide un favor, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Entonces, hermano, mire, cuando estudiamos la palabra, encontramos una infinidad de versículos que el Señor Jesucristo le dice al pueblo, oye Israel, oye Israel, oye Israel, oye Israel. Es como, hermano, estar atento a la voz, Entonces, este hombre me llama la atención como antes de empezar a aconsejar a Moisés, él le hace una petición y le dice, oye ahora mi voz. Como que esa expresión, hermano, esa frase lo que denota, lo que quiere darnos a entender es, pongamos atención. Otra cosa que puede darnos a entender esta frase es, ¿sabes qué? No desestimes lo que yo te voy a decir. Otra de las cosas que podemos ver ahí, hey, hazme caso, no ignores lo que yo te voy a decir ahorita. Entonces ese Moisés, hermano, mire, recibe esa como una exhortación de parte de su suegro Jetro y le dice, hey Moisés, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Entonces el que nosotros abramos nuestros oídos a la voz, ya sea de Dios, hermano, y de un ministro, hoy lo vamos a ver desde el punto de vista familiar. Lo que quiero es introducir el tema. Cuando nosotros abrimos nuestros oídos, cuando nosotros, hermano, escuchamos la voz de alguien, es sinónimo de que vamos a atender lo que el otro está diciendo. Y en ese sentido, vamos a estudiar esta tarde que en el hogar hay voces. Por eso el tema, así lo titulé, fíjese, el tema le puse voces en el hogar. Hay voces en el hogar que tienen que ser escuchadas, hermano. Y eso, mire, de esto podríamos hablar desde el punto de vista negativo. Hay mucha información en la Biblia y desde el punto de vista positivo. Y yo quiero agarrarlo esta vez desde el punto de vista positivo. De que nosotros abramos nuestros oídos a las voces que hay en el hogar. Entonces, en ese sentido, hermano, quiero avanzar porque sí hay mucho que ver, entonces no me quiero detener mucho en la introducción. Y yo quiero llevarlo, fíjese que la primera voz, mire, la voz principal que tiene que estar en nuestra casa, hermano, la voz que tiene que estar por sobre todas las voces y que de aquí parten las demás voces, es la voz de Dios. Y en el libro de Génesis capítulo 26, verso 5, mire lo que dice el Señor hablando acerca de Abraham.
Este Abraham, ¿cuánto nos enseña, hermano? Es un hombre de Dios, es un hombre de Dios, es un hombre que nos enseña tanto, que nos ministra tanto. Entonces, yo quiero tomar ese versículo. Mire, dice ahí, 26:5 de Génesis. Por cuanto oyó Abraham mi voz. Aquí sí está hablando el Señor. Aquí sí está hablando el Señor ya en los días de Isaac, pero mire, en los días de Isaac el Señor trae a memoria a Abraham y le dice, mira, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Entonces Abraham, hermano, usted lo estudia en la Biblia y ese hombre, mire, desde que lo saca el Señor de allá de la tierra de Ur, ahí en el libro de Génesis capítulo 11 y capítulo 12, podemos ver la historia cómo el Señor habló a la casa de Abraham, cómo el Señor habló a la casa de Abraham y Abraham atendió la voz de Dios, escuchó la voz de Dios. Entonces, la voz que tiene que estar en nuestras casas, por sobre todas las voces, hermano, por sobre todas las voces, la voz que tiene que estar en nuestras casas es la voz de Dios. Una de las voces, vamos a ver las voces en el hogar. Entonces, una de las voces y la más importante y la principal voz que tiene que estar en nuestras casas y que tiene que ser atendida. Es que este es el mensaje, hermano, que mire lo que le dijo Jetro a Moisés. Oye mi voz, Moisés, yo te voy a aconsejar. Entonces, mire, abramos nuestros oídos a la voz de Dios en nuestras casas y Él nos va a aconsejar, hermano. Pero no expulsemos la voz de nuestras casas, la voz de Dios de nuestras casas, no la saquemos. Dios santo, hermano, ¿cuál sería el final de nuestra casa, de nuestro hogar, si desatendemos la voz de Dios? Entonces, atendamos la voz de Dios. Una de las voces en el hogar es la voz de Dios. Ahí vemos que la casa de Abraham fue una casa, hermano, que estuvo atento a la voz de Dios. Este hombre estuvo atento a la voz de Dios, hermano. En reiteradas ocasiones el Señor le hablaba a Abraham y lo que el Señor le decía, eso hacía Abraham. Mire, en una ocasión, ahí en Génesis 21, creo que está, donde el Señor se le aparece y le dice, entrégame a tu hijo, al que más amas. Entonces, amado, la voz de Dios estuvo en la casa de Abraham. Ahora, siempre en este mismo punto quiero traer a memoria en los días de Adán. Fíjese que en Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová. Mire, esto es diferente, hermano. Yo solo quiero llevarlo aquí a algunos versículos que están en la escritura. Dice que estos dos, hablando de Adán y Eva, oyeron la voz de Jehová. También la oyeron. Pero mire, dice ahí la voz de Jehová, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, mire esta actitud y cómo quiero relacionarlo con Abraham. Porque Abraham escuchaba la voz de Dios y la atendía. Pero aquí había un problema, hermano. Aquí había un problema. Ya se había infiltrado en el huerto, ya se había infiltrado en esta casa, en este hogar. Recuerde que huerto es un hogar. El huerto representa un hogar, una casa. Entonces, en esta casa ya se había infiltrado la voz de la serpiente. Es que esto es tremendo, hermano. Y aquí yo quiero dejar bien cimentado esto porque mire, la voz de Dios, mientras nosotros escuchemos la voz de Dios en nuestras casas, mientras la voz de Dios esté activa en nuestro huerto, hermano, vamos a tener buena relación con el Señor. Pero cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y entra la voz de la serpiente, usted sabe cuál es la voz de la serpiente. La voz de la serpiente es la voz del enemigo. Entonces ya hermano, como que nos da miedo. Mire, ya entró el miedo. Ya cuando escuchamos la voz de Dios, en vez de salir al encuentro de Él, ahora nos escondemos. ¿Por qué? Porque entró otra voz a nuestro huerto. Entonces, mire, hermano, todas las demás voces que vamos a ver en este tema, todas las demás voces tienen que tener la misma sintonía con la voz de Dios. Le voy a repetir esto porque esto es importantísimo, hermano. Esto es importantísimo que se lo diga. Todas las voces que están en nuestras casas tienen que tener la misma sintonía. O déjeme decirlo de esta forma.
Deben de tener, hermano, ¿cómo le diría esto, hermano? El mismo timbre de voz. Las voces de nuestras casas deben de tener el timbre de la voz de Dios. Entonces, cuando a nuestra casa entra una voz que no está de acuerdo con la voz de Dios, esa tenemos que desecharla. Mire, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando Eva recibe, hermano, la voz de la serpiente, ella tuvo que haberse dado cuenta que esa voz de la serpiente, hermano, tenía una diferencia, difería con la voz de Dios. Porque la voz de Dios había dicho: no comerás de este árbol. Y la serpiente llegó con un mensaje diferente: come de este árbol. ¿Y quién te ha dicho que vas a morir? Más bien vas a tener más conocimiento. Mire, llegó con un tono de voz distinto. Entonces, desde ahí esta mujer hubiese entendido: esta no es la voz de Dios, por lo tanto tengo que desecharla. Entonces, mire, hermano, mire, esto que vamos a ver hoy, podemos ver ejemplos positivos, como le dije, pero también podemos ver ejemplos negativos. Porque entonces, ¿cuál es el filtro? ¿Cuál es el filtro para atender una voz? ¿Cuál es el filtro para escuchar una voz? ¿Cuál es el filtro para hacer lo que una voz diga? ¿Cuál es el filtro? Que esa voz no difiera con la voz de Dios. Mire, que esa voz no lleve un mensaje distinto al de Dios. Que esa voz, que esa orden o que esa sugerencia o que esa imposición que puede a veces pasar no difiera con el mensaje de Dios. Que no nos pase la de Adán y Eva. Que ellos, hermano, abrieron sus oídos a la voz contraria, a una voz que no estaba de acuerdo con la voz de Dios. Entonces, lo primero que tiene que estar en nuestras casas es la voz de Dios. Tenemos que darle apertura a la voz de Dios. Tenemos que abrirnos a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios. Entonces, una casa que comienza por ahí, vamos calidad, vamos bien. Sobre todas las voces que pueden haber en un hogar, tiene que estar la voz de Dios. Ahora, cuando seguimos avanzando, entonces vamos a ver las voces en un hogar. En el libro de Cantares, capítulo 2, verso 8, ahí vaya conmigo mientras yo me tomo aquí un poquito de té. Dice ahí la palabra de Dios en Cantares 2:8. Ya viene mi amado. Oiga lo que dice esta versión en la Dios habla hoy 2002. Dice: ya viene mi amado. Ya escucho su voz. Dice que viene saltando sobre los montes, viene saltando por las colinas. Entonces aquí hay una esposa que está hablando. Y lo que sale de la boca de la esposa es: ya escucho la voz de mi amado. Entonces aquí vemos una mujer que conoce la voz de su amado. Aquí vemos una esposa, hermano, que está así como esperando al amado y tal vez no lo ha visto físicamente, pero ya escuchó su voz. Entonces, mire, la amada reconoce la voz de su amado. Yo sé que esto lo hemos tocado desde el punto de vista en Cristo y la iglesia, pero hoy es familia, hoy es viernes. Hoy veámoslo desde el punto de vista familiar. Vemos a una esposa, hermano, diciendo que ella escucha la voz de su amado. Entonces aquí es otra voz en el hogar. La voz del esposo es otra voz en el hogar. Y mire, hermano, mire, aquí estamos con las hermanas ahorita. Mire, amada hermana, usted tiene que conocer la voz de su amado. Usted tiene que atender la voz de su amado. Como le digo, hay muchos ejemplos negativos, pero yo quiero irme por lo positivo hoy. Atienda la voz de su amado. La voz de su amado es una voz autorizada en el hogar. Y mire, mientras esa voz se mantenga alineada con la voz de Dios, hay que atender esa voz. Por eso no pierda de vista, hermano, que la voz del amado no vaya a tener un timbre diferente a la voz de Dios, porque entonces ahí si hay permiso para decir: no, eso que me estás pidiendo no entra con lo que Dios dice.
al lugar donde me estás invitando no entra con los planes de Dios, perdóname. Entonces ahí sí, pero la voz de tu amado es tu autoridad en la casa. La voz del amado es la cabeza en el hogar. Y una esposa tiene que atender la voz del amado. Hermano, estos viernes aprendemos cosas muy importantes en la familia. Entonces aquí vemos una esposa, hermano, que escucha la voz de su amado. Y mire, todo lo que da ahí es que ella se desvive por escuchar al amado. Entonces hay una voz en el hogar que es la voz del amado. Y esa voz del amado debe de ser atendida por la amada. Esa voz debe de ser, hermano, atendida por su amada, por la esposa. Entonces, fíjese, hermano, que importante es que una esposa esté bien consciente que su amado es una voz autorizada dentro del hogar, es una voz que ella tiene que atender, es una voz que ella tiene que mantener ahí su oído, hermano, a lo que el amado diga. Mire, de esto pudiéramos hablar mucho, hermano. De esto pudiéramos hablar mucho, pero desde ahí, usted sabe que por el oír viene, hermano, la fe. Y la fe es obediencia. Entonces, mire, el escuchar la voz del amado está bien relacionada con la sujeción, hermano, con la sujeción. Y fíjese que en el libro de Esther, capítulo 1, verso 11, quiero darle este ejemplo, hermano, Dice que el rey les ordenó que llamaran a la reina Vasti para que se presentara ante él. Aquí vemos un esposo mandando a llamar a su esposa. Dice, luciendo la corona real, mire, corona real. Vasti era una mujer muy hermosa y atractiva, y el rey Jerjes quería mostrar su belleza ante el pueblo y los oficiales. Los servidores le comunicaron a la reina Vasti la orden del rey, pero ella no quiso obedecer. Ella no quiso obedecer, hermano, y dice que el rey se molestó mucho y se llenó de ira. Entonces aquí vemos a una esposa que no atendió el llamado del esposo, no escuchó la voz del amado. El amado quería presentarla, el amado quería llevarla, hermano, y presentarla como su esposa, pero ella se negó a la voz de su amado. Y usted sabe, hermano, esto le llevó a Vasti perder su corona, le llevó a Vasti, hermano, viéndolo desde este punto de vista, se divorciaron, hombre, se divorciaron. ¿Por qué? Porque la esposa no escuchó la voz del amado. Mira, hermana, una de las formas de honrar a tu esposo es que tú atiendas la voz de él. Es que cuando tu amado, tal vez estás en una reunión y estás en lo mejor de la plática de ahí con tus amigas o con las hermanas de la iglesia, ¿va? Tal vez ahí estás en lo mejor de la plática con las hermanas de la iglesia y ahí, hermano, ahí estás y estás divirtiéndote, pero de repente se para el amado y dice, vámonos, vámonos. ¿Qué haces tú, amada? Mire, por lo menos, muéstrale un poquito de honra diciendo, ahorita mi amor, solo así, dame, ya voy. Con eso el amado se siente bien porque ya le mostraste un poquito de honra delante de los demás. Pero ¿qué hay de una mujer que su esposo le está diciendo, vámonos por favor, ya es tarde, deje de molestar, hombre, si quiere váyase usted, déjeme aquí? Desde ahí estás deshonrando a tu amado. Desde ahí no estás escuchando la voz de tu amado. Por lo menos, hermano, muéstrale. Ahorita, mi amor, ya voy ahí. Dame 5 minutitos, por favor, pero ya ahorita nos vamos. Por lo menos le estás mostrando honra, hermano o hermana. Pero si son de esas mujeres que, ay, hombre, ya empezó a molestar andate si querés, andate, por favor, andate, yo me voy yo solita. Hermano, desde ahí te estás portando como Basti. Te estás portando como Basti, porque no le estás dando importancia a la voz de tu amado. Y como ese pueden haber muchos ejemplos. Lo que quiero mostrarle aquí, hermano, es que la mujer, la esposa, tiene que entender que hay una voz en el hogar y es la voz del esposo. La voz
del esposo. Entonces esta mujer, Vasti, desatendió la voz de su esposo y le costó su puesto. Esto es tremendo, hermano. Le costó su puesto. Le costó, hermano, su lugar de esposa. Fue desplazada. ¿Por qué? Porque no pudo entender que había una voz en el hogar que ella tenía que atender, y es la voz de su esposo. Entonces, mire, eso es con las hermanas. Pero cuando seguimos leyendo en Cantares 2:14, encontramos que hay un versículo que dice, aquí habla el amado, ya no habla la amada, sino que habla el amado, y dice: paloma mía, en las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada, déjame ver tu semblante. Aquí está hablando el amado. Pero mire lo que dice después: déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce. Oiga, hermana, la voz es dulce y precioso tu semblante. Entonces aquí voy a pararla un poquito con las hermanas y la vamos a agarrar con nosotros los hombres ahora. Porque aquí hay un esposo necesitado de escuchar la voz de su esposa. Y hermano, la voz que es, la voz puede ser un consejo, la voz puede ser, hermano, mire, la voz puede ser algo que no esté bien, que nosotros ni nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas malas como esposos, y llega la esposa y ella dice: mi amor, eso no está correcto, mira, eso que estás haciendo no está fuera de lo que Dios dice, y entonces nosotros tenemos que escuchar la voz de la amada. Mire, hermano, yo hace un tiempito entendí esto y lo entendí mejor. Que nosotros vamos a ser mejores esposos. Hoy sí estoy con los esposos. Nosotros vamos a ser mejores esposos si le damos apertura a nuestras esposas. Si abrimos un oído, un poquito más nuestros oídos a las amadas, hermano. Vamos a ser mejores esposos, vamos a ser mejores hombres de Dios. Hermano, si tenemos la capacidad de escuchar a nuestras esposas. Entonces la voz de Dios es importante en el hogar, pero la voz del esposo también es importante. Pero ahora estamos viendo que la voz de la esposa también es muy importante en una casa, hermano. Entonces aquí vemos que el amado también se desvive por escuchar la voz de la amada. Y es que fíjese, hermano, que lo que estudiaba esto se me venía a la memoria cuando el Señor estaba haciendo todo ahí la creación en Génesis 2, y de repente dice: y no se halló entre todo lo que había creado el Señor, no se halló ayuda para Adán. Entre toda la creación no se halló una ayuda para Abraham. Entonces dijo el Señor: voy a hacerle una ayuda idónea. Entonces, esa ayuda. ¿Y qué hacemos nosotros con alguien que nos ayuda, hermano? Estamos en constante comunicación. Hay una interacción. Al que le ayudan habla y la ayuda responde. Entonces, mire, hay una interacción. Entonces, ¿por qué en el hogar a veces no, solo yo es el que mando, solo yo tomo decisiones aquí? A mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Tu mujer, te callas porque tú no sabes nada. ¿Por qué? ¿No crees que ella también tiene voz, amado? Ella, esposo, ¿no crees que ella también tiene voz? Sí, ahí lo dice la Biblia, no lo digo yo, ahí lo dice la Biblia. Dice: yo quiero oír la voz de mi amada. ¿Sabe cómo pudiéramos, hermano, como otra forma de ver esto? Yo quiero escuchar la opinión de mi esposa, está diciendo ese amado ahí. Yo quiero escuchar qué dice mi esposa acerca de esta decisión que vamos a tomar. Mire, yo tengo este ángulo, pero ¿sabes qué? Es bien importante que mi esposa dé su opinión, y con la opinión que ella me da, más lo que yo diga, entonces vamos a llegar a un acuerdo y vamos a tomar esta decisión. Qué lindo, hermano, un hogar así. Respetemos las voces. No querramos, hermano, tirarnos las de Superman y que nosotros lo podemos hacer todo, y que nosotros, hermano, no hay nadie como nosotros, y que la voz de mi esposa. No, hermano, mejor corrijamos. Porque en la mayoría de los casos nosotros los hombres no miramos muchas cosas, hermano, que nuestras amadas miran. Entonces, ¿sabes qué? No apagues la voz de tu esposa en tu casa. No apagues la voz de tu esposa en tu casa. Tu esposa tiene voz también. Así como el esposo tiene voz, la amada tiene voz.
Entonces aquí entran otros puntos, hermano, porque usted me va a decir, sí, pero mire que Eva fue la que, no, Eva le dio permiso a la culebra para que le hablara, y con esa misma voz solo la fue a reproducir con Adán. Eso fue lo que pasó. Y como le dije al inicio, si la voz interfiere, si la voz no está de acuerdo con la voz de Dios, ahí podemos pararlo. Por eso está el esposo, para que diga, mira, eso que estás diciendo no es cierto. De la forma que tú estás jugando la cosa no es así, hermano. Entonces sí se puede, pero hermano, estoy viendo desde el punto positivo, y yo quiero llevarlo, hermano, mire, por ejemplo, en Génesis 21:12, leamos ese versículo. Entonces dijo Dios a Abraham, mire quién está hablando ahí. Es que si Abraham escuchaba la voz de Dios, hermano, ese sí que su casa estaba bien. Mire, qué bonito es que nuestras casas la tengamos bien estructurada, hermano, bien estructurada. Dios, el varón, la esposa y los hijos. Esa es la estructura. Por sobre todo, Dios. La cabeza del hogar, el hombre. Después del hombre, la autoridad que está en la casa, la esposa. Y después de la esposa, pues ahí están los hijos. Esa es la estructura. Y deberíamos de respetar esa estructura, hermano. Entonces aquí vemos a Abraham que dijo, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Oiga esto, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Hermano, porque Isaac te dice, porque Isaac te será llamada descendencia. Mire, hermano, yo creo que fue necesario, hermano, fue necesario que Dios se le apareciera a Abraham y le dijera, hey, ¿sabes qué? Oye a tu esposa. Aquí había un conflicto en la familia. Aquí usted sabe, hermano, había un problema ahí entre Sara y Agar y el hijo de Agar, Ismael. Ahí había un lío, hermano, en esa casa. Otro día hablamos de esa novela. El asunto es que hay un lío ahí, y lo que Sara determina es que se vaya esta mujer y que se vaya su hijo. Aquí no los quiero en mi casa. Y yo creo que Abraham en algún momento salió a defender eso. No, hombre, ¿por qué los vas a correr? No, hombre, no seas así. También él es mi hijo. Mira, mejor les voy a construir aquí en mi patio una casa, hombre, para que no se vayan del todo. No, le dijo el Señor, escucha a tu esposa. Presta atención a lo que te dice tu esposa. ¿No será que hay clavos en la casa que no han sido resueltos porque no le hemos prestado atención a lo que dice la esposa, hermano? Así como estaba Abraham ahí, un clavo tremendo, hermano, un lío tremendo en la casa, pero no lo resolvió hasta que le puso atención a su esposa. Entonces, mire, amado esposo, y tal vez los hermanos que se van a casar ahí tengan claro de que la voz de la esposa también es importante en una casa. Quiero darles otro ejemplo en 1 Samuel capítulo 25 verso 36. Hemos hablado, fíjese que estos últimos mensajes, como que, hermano, todos han ido a pegar aquí esta historia de Abigail. Entonces aquí vemos un esposo, hermano, un tosco, un esposo de esos que no aceptan nada, hermano, de esos que la esposa hasta les prepara su mejor comida y su mejor cena, hermano, y hacen todo lo posible por entrarles y hacerlos cambiar de una opinión, pero ellos, hermano, cerrados. Así era Nabal. Entonces esta mujer dice que después de convencer, hermano, o después ahí lo vimos en uno de los mensajes que predicamos. Usted sabe que esta casa estaba amenazada por una actitud de Nabal, por una actitud del esposo de esa casa. No recibió el mensaje de paz. Llegaron los mensajeros de paz a su casa y él no lo recibió, él los rechazó. Entonces aquella mujer, cuando se dio cuenta que el mensaje de paz que había llegado a su casa había sido rechazado, ella dijo, no, mi casa no va a ser indigna. Y dice que bajó a buscar a David, al rey, y a sus siervos, y bajó con sus manos llenas, hermano, de provisión, y allí, mire, y ahí pidió perdón, y ahí pidió misericordia delante del rey, les dio provisión, hasta que de la boca del rey salió, vete en paz a tu casa. Mire, se llevó la paz que rechazó Nabal. Esta mujer salió en busca de esa paz, porque no, dijo, mi casa no va a ser indigna. Ahí lo vimos, hermano, el viernes pasado. Mi casa no va a ser indigna, yo voy a llevar esa bendición a mi casa. Entonces cuando ya regresa, hermano, después de obtener el perdón del rey, la misericordia del rey y la paz del rey, ella regresa a su casa. Dice el verso 36, entonces Abigail regresó a Nabal, a su esposo. Mire, una mujer sabia, hermosa,
Llegó, hermano, ante su esposo, que era un insensato, y le dice, he aquí, él tenía un banquete en su casa. Mire, un banquete, como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, puesto que estaba muy ebrio. Mire, hermano, qué maridito tenía esta mujer, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero mire el versículo 37. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas. Ahí está, la voz de la mujer. La voz de la mujer, la voz de la esposa. Mire, le contó estas cosas. Pero mire el corazón de este hombre. Dice, y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Quiere decir que no le recibió nada de lo que su esposa le llevó. Entonces, este no escuchaba la voz de su mujer. Mire, este hombre, usted revisa a Abigail, hermano, una mujer que cualquier hombre deseara tener. Una mujer con cualidades, hermano, que mire, cuando David se dio cuenta que esa mujer había quedado sola, dijo, vaya, tráiganmela, que esa mujer es mía, esa mujer va a ser esposa. Esa mujer está desperdiciada ahí con ese Nabal. Cuando Nabal se murió, David dijo, tráiganmela, yo me quiero casar con Abigail, yo la voy a hacer mi esposa. Hermano, ¿por qué? Porque era una mujer con cualidades extraordinarias, pero estaba en una casa donde el esposo no la escuchaba, la ignoraba. Todo lo que decía, malo. Todas las opiniones, mire, era un cero a la izquierda. Hermano, qué tremendo es que nuestras esposas las tengamos relegadas, hermano. Qué tremendo es que a nuestras esposas las tengamos relegadas. Mire, las esposas tienen participación, pero este Nabal, no tenga, hermano, reprendamos la actitud de Nabal. Por lo menos yo aquí en este momento reprendo la actitud de Nabal, hermano. Una mujer con brillantez, una mujer pero con una sabiduría, una mujer con una sujeción, una mujer con un conocimiento de Dios, hermano, extraordinario, pero tenía un Nabal en su casa que no le recibía nada de lo que ella decía. Un corazón duro. ¿Y sabe qué terminó? Se murió ese hermano, se murió. Entonces la voz de la esposa, la voz de la amada también tiene que ser escuchada en una casa. Siempre y cuando, mi hermano, todo este tema va bien relacionado siempre y cuando la voz, el tono de voz, el timbre de voz no sea diferente a la voz de Dios. Ese es el punto también, que todo el timbre de voz no sea diferente a la voz de Dios. Entonces, mire, la voz de Dios en una casa, la voz del amado en una casa, del esposo, y la voz de la esposa también. Ahí lo hemos visto en la Biblia. Ahora, en Proverbios 1:8, veamos el punto número 4. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío. Oye, hijo mío. ¿Quién está hablando ahí? Una madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, ya les repartimos a las hermanas, a las esposas, ya les repartimos a los esposos. Ahora vamos a repartirle un poquito a los hijos. Porque otra de las voces que están en nuestras casas es la voz ya como padres. Entonces, mire, permítame hacer una diferencia aquí. Nunca, hermano, la voz del esposo a la esposa o viceversa, nunca es igual a la voz que existe de los padres a los hijos. Es diferente. Hermano, nunca cometamos el error de tratar a una esposa como un hijo, por ejemplo. No, eso no es así. Ni tú, hermana, no trates de tratar a tu esposo como un hijo. Eso no es así. Es diferente. Entonces, aquí estamos viendo la voz de los padres para los hijos. Entonces, aquí la palabra, en ese mismo versículo nos muestra, hermano, aquí, mire, sin dar tanta vuelta, aquí sí que en lo parejo, hermano. Oye, hijo mío, ¿quién está hablando ahí? Hijo mío. ¿Por qué le dice hijo mío? Porque es la mamá. Pero ¿qué le está diciendo, hermano? Mire, oye la instrucción de tu padre. Entonces, primero como que le dice, hijo, préstame atención en este consejo que te voy a dar. Entonces, lo primero que tiene que hacer es escuchar a la mamá.
en este versículo. El primero escucha a la mamá. ¿Qué me vas a decir, mamá? Mira, lo que te voy a decir es que, mire, recibe la instrucción de tu padre. Entonces, lo que le están diciendo a los hijos es, hey, hay una voz a la que tú tienes que estar atento. Hay una voz a la que tus oídos tienen que estar atentos. ¿Cuál es esa voz? La voz de tus padres. La voz de tus padres. Amados hijos, yo soy padre de dos hermosas hembras. Mire, hijos amados, quieren que les vaya bien en la vida. Quieren que las cosas les salgan bien en la vida. Escuchen la voz de su padre. No desatiendan la voz de su padre. Hermano, vuelvo y repito, podemos sacar ejemplos negativos, pero mira, por muy malo que sea un padre, yo creo que un padre siempre quiere cosas buenas para sus hijos. Entonces, ¿sabes qué? Hay un secreto en obedecer a los padres, y obedecer a los padres es escuchar las instrucciones, los consejos, escuchar la dirección que te quiere dar un padre o una madre. Es importante que abras tus oídos y escuches. Y benditos aquellos que tienen padres cristianos, hermano, porque con mayor razón, un hijo que tal vez tenga su padre que no es cristiano, hermano, tal vez tiene que filtrar un poquito más las instrucciones, porque de repente en medio del desconocimiento de la obra de lo que es el Señor, de lo que es la vida en Dios, pueden venir, hermano, algunas cosas que no tendríamos que atenderlas. Pero entonces ahí yo creo que los hijos tendrían un poquito más de cuidado. ¿Qué dice mi papá? No, es que mi papá dice que tengo que ir a la discoteca, pero yo no quiero. Hermano, entonces ahí sí poner un poquito más atención. Porque de repente hay un padre que está aconsejando a su hijo, hermano, también se puede dar. Un padre que está aconsejando a su hijo que mira, ya está aquella muchachita, háblale, y allá está la otra, también puedes tener 3 de un solo, no hay problema. Pueden haber padres así que por el desconocimiento de la verdad pueden dar consejos de eso. Entonces el hijo tiene que estar atento y filtrar. Ese mensaje difiere con el mensaje de Dios, esa voz tiene un timbre diferente a la voz de Dios. Entonces mira que las instrucciones de tu padre que están de acuerdo a la voz del Señor, óyelas, escúchalas, atiéndelas, atiéndalas. Mira, jovencito, jovencita, aunque te parezca que lo que quieren tus padres es amargarte la vida, no es eso. Lo que quieren es cuidarte. Atiende la voz de tu papá, atiende la voz de tu mamá. Esa es una voz que está en el hogar y es una voz autorizada, es una voz de Dios prácticamente. Mira, siempre y cuando está ahí la dirección de Dios en su vida, entonces hay que atender la voz de los padres. Fíjese que viendo un poquito esto, hermano, por ejemplo, mire, yo anoté 2 versículos acá de los muchos que hay. ¿Qué beneficios trae oír la voz de papá y oír la voz de mamá? Dice Proverbios 4:1, oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. El escuchar a tu papá, el escuchar a tu mamá, el obedecer a tus padres te da entendimiento. ¿Quieres ser alguien entendido? Esto lo dice la Biblia, hermano. ¿Quieres ser alguien entendido? ¿Quieres ser alguien que sobresalga sobre los hermanos, sobre los normales? Alguien que todavía tenga un repunte mayor que la media. ¿Sabes qué? Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Como decía aquí el canto del Patito Juan, hermano, no sé si usted lo ha escuchado. Sí, porque entonces vas a ganar sabiduría, vas a ganar entendimiento. Proverbios 4:10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Hay prolongación de vida. Y agregándole un poquito más a esto, no van a ser años cualquiera, van a ser años de bendición. No van a ser años donde vas a pasar enfermo y acabado, no, van a ser años de bendición. Cuando tú escuchas a tus padres, el Señor se encarga de que tus años sean en prosperidad, en bendición.
Entonces vale la pena. Pero fíjese que ahí buscando entre los ejemplos de la Biblia, yo encuentro a dos jovencitos que no oyeron la voz de su padre. En 1 Samuel 2:25 dice, si un hombre peca con otro hombre, está hablando de Elí a sus hijos, le está diciendo, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre. Y estos jovencitos murieron. No escucharon la voz de su padre. Siga leyendo y en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, ahí terminan, hermano. Terminan. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de su padre. Entonces, una voz dentro del hogar es la voz del padre y de la madre, la voz de los padres. Eso es una voz autorizada dentro del hogar, a la cual los hijos tienen que tener muy presente, hermano, y muy ahí, pero muy ahí, hermano, atentos a la voz del padre, a la instrucción del padre, a los consejos del padre, a la instrucción de la madre, a esas cosas que te parecen locura, que te dice tu mamá, pero es para tu bien, es para tu bien. Cuando seas más viejo o cuando seas maduro lo vas a entender mejor. Quizás ahorita en medio de la juventud no lo entiendas. Quizás ahorita en medio de la adolescencia te parezca una totalmente locura y tú dices, mi papá se quedó obsoleto, mi mamá, esta señora ya no se actualizó. No, más tarde lo vas a entender por qué. Solo atiéndelos ahorita. Mira, solo encárgate ahorita de atenderlos y después te vas a dar cuenta que fue lo mejor para ti. Te lo digo por experiencia, amado. Hijo amado, te lo digo por experiencia. Mis padres fueron muy así, más que todo mi mamá, hermano, fue muy así conmigo, con nosotros, con todos nosotros, fue muy así, muy controladora, pero yo, bendita disciplina. Ahora le entiendo, yo digo, gracias Señor por haberme dado una madre así y un padre que me corregía cuando no hacía las cosas bien. Entonces, hermano, la voz de los padres. Ahora, veamos otra voz. Esta sería la voz número 5 que hay en el hogar. Génesis 21:16 dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Está hablando de un muchacho, de un hijo. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz. Entonces aquí vemos la voz de un muchacho y lloró, dice ahí. Entonces otra voz que hay en las casas, otra voz que hay en el hogar, es la voz de los hijos, hermano. Es la voz de los hijos. Mire, y aquí, de alguna forma, encierra aquellos versículos que hablan y que nos reparten a todos. Yo creo que en Efesios, no sé, eso, no me recuerdo dónde está ese versículo, donde primero le dicen a la mujer, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Pero después le dicen a los maridos, hey maridos, y ustedes maridos, amen a sus mujeres como a ustedes mismos y trátenlas como vaso más frágil. Y después les hablan a los hijos, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Y después nos hablan a los padres y dicen, pero ustedes padres, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces aquí en estos puntos que hemos visto, ahí hermano, hemos visto eso que está en la palabra. Le hablan a la esposa, al esposo, a los hijos y a nosotros como padres. Hay instrucciones. Entonces aquí vemos ya de la parte de los hijos. Hay una voz en el hogar que también tiene que ser escuchada, hermano. Y es la voz de nuestros hijos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esto, hermano? Y no lo digo, no lo dice el pastor, lo dice la palabra. La voz de nuestros hijos tiene que ser escuchada. Aquí vemos un hijo angustiado. Mire, hermano, mire, así rapidito por el tiempo. Aquí vemos un hijo abandonado. Aquí vemos un muchacho que lo van a dejar allá, lo van a tirar allá y la madre se regresa. ¿No le parece que es lo que está pasando hoy en nuestra sociedad? Padres y madres irresponsables, hermano, que se quede con la abuelita. Perdón, yo voy a trabajar. Sí, pero no es la responsabilidad de la abuelita, ni del abuelito, ni de los tíos. No. Aquí vemos un muchacho abandonado que alzó su voz y su madre no le escuchó. Siga leyendo ahí usted y usted va a entender que esa mujer no le importó.
Así, hermano, dice que ella se fue siempre. ¿No? Mira, aunque su hijo alzó su voz y lloró, pero ella no le importó, ella se fue hasta que Dios le dijo, yo he escuchado la voz de ese muchacho. Dios le dijo, yo he escuchado la voz de tu muchacho. Dios escucha la voz de los huérfanos, dice la Biblia, hermano. Y mire, perdóneme que se lo diga de esta forma, pero hay niños huérfanos y con los padres vivos todavía. Eso no puede ser, hermano. Eso no puede ser. La responsabilidad de padre, no podemos huir a esa responsabilidad, hermano. Hay que escuchar la voz de los muchachos. Hay un muchacho que pide un abrazo de un padre. Hay un muchacho que pide, hermano, el consuelo de una madre. Hay un muchacho que pide ahí la presencia de un padre, la presencia física, sí. No solo los dólares, no solo los dólares, no solo el dinero, no solo el zapato, los zapatos, la ropa y la escuela, no solo eso. Porque yo he escuchado eso, hermano. No, yo a mis hijos les doy todo. Sí, está bien. Pero tu hijo no está alzando la voz solamente por eso. Tu hijo está alzando la voz por la presencia. Tu hijo está alzando la voz, hermano, amada familia. Un hijo alza la voz por un abrazo, por atención. No solo por, hermano, no solo por lo material. No, entendamos esto. No solo por lo material. Un hijo alza la voz por afecto, por amor, por abrazo, porque el padre esté allí. Pero eso de que me voy para Estados Unidos y allá les voy a mandar todos a ustedes, hermano, ese es un error. Escucha, atiende la voz de tus hijos. Sí, hay que darles lo material, es parte de la responsabilidad. Pero un hijo alza la voz. Mire, ¿por qué está alzando la voz de este muchachito, hermano? Porque su madre lo está dejando abandonado. Y pudiera hablar muchas cosas de eso, hermano, pero quiero ver otros temas porque, mire, en 2 de Reyes 4:31, no sé si me va a dar chance de terminar todo, hermano, si no, ahí le voy a dar los versículos después, pero mire, fíjese que en este punto yo quisiera detenerme más, hermano, y aquí traigo 3 ejemplos. Mire este segundo ejemplo en este mismo punto. 2 de Reyes 4:31, él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Aquí vemos un niño también. Aquí vemos un muchachito también, hermano. Pero este muchachito, dice ahí, este niño no tenía voz ni sentido. Oiga, esto es tremendo, hermano. Tal vez nunca habíamos visto este pasaje bíblico de esta forma que lo vamos a ver hoy, pero ahí está en la palabra y yo lo puedo ver claramente y espero trasladárselo claramente y que usted lo reciba muy claro también, hermano. Entonces aquí vemos un niño que no tiene voz ni sentido. Mire, hermano, ¿cuántos niños se sienten en el hogar que... ¿Y yo para qué vine aquí? Sin sentido. No se sienten amados. Hermano, no se sienten importantes los niños muchas veces en las casas por culpa de los padres. Entonces se crían como niños sin sentido. Su autoestima por los suelos, hermano. ¿Por qué? Porque no hay importancia para los hijos. Entonces yo veo en este hogar, hermano, hablando de este hogar de la tsunamita, aquí literalmente el muchachito se había muerto, el muchachito se enfermó y se murió, pero me llama la atención que cuando lo van a orar por él y a ministrarle vida, este siervo de Eliseo dice, ¿sabes qué? El niño no tiene voz ni sentido. O sea, que el niño en aquella casa, hermano, 0 a la izquierda, no tenía atención. Ese niño carecía de atención. Ese niño carecía, hermano, de vida en el hogar. Era un niño muerto en una casa. Entonces, al espiritualizar esto, hermano, hay muchos hogares que los niños sí, tienen vida, pero están como muertos, no sienten sentido, no le sienten sabor a la casa, no hay aquella vida en el hogar. ¿Por qué? Porque hay padres que aunque estén presentes, como que estén ausentes. Mire, en esa misma historia, unos versículos anteriores, quiero leérselos y quiero que lo veamos desde este punto de vista. Ese niño estaba desatendido, no tenía voz. Papá, me quiero ir a tomar un café, ahorita estoy ocupado. Y de aquí tenemos que aprender todo. Y el primero que tiene que aprender aquí soy yo, hermano. Porque muchas veces tenemos estas actitudes con nuestros hijos. Papá,
Hoy hay reunión de padres en la escuela. No tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Papá, llévame a dar una vueltita allá a la playa. No tengo tiempo. Hermano, ¿cuánto tenemos que aprender? Nuestros hijos tienen voz también en la casa. ¿Qué tan pendiente estamos de las necesidades de nuestros hijos? Necesito, papá, necesito un libro que me están pidiendo en la escuela. No, tengo como prioridad comprar ahorita el último videojuego que salió. Entonces me voy a quedar sin dinero y ese libro te lo compro después. Escucha la voz de tus hijos. Escucha la voz de tus hijos. Papá, fíjese que he tenido un dolorcito aquí últimamente en mi pecho. Fíjese que no me he sentido bien. Busca algo de tomar. Después vamos a ir. Escucha la voz de tus hijos. Entonces, mire. Segunda Reyes 4:18. Y el niño creció. Hablando de ese mismo jovencito, no se había muerto todavía. Estos son versículos anteriores al que leímos. Dice, y el niño creció. O sea que ese niño creció, hermano. Ese mismo niño de esa casa. Pero aconteció un día que vino a su padre. Oiga esto, yo subrayé allí. Vino a su padre. Déjenme detenerme aquí un poquito. Quiere decir que ese padre nunca buscaba a su hijo. Su hijo tuvo que buscarlo a él. Qué tremendo. Mire, hermano, jamás había visto esto de esta forma. Ese niño, él tuvo que ir a buscar a su papá porque su papá nunca lo atendía, siempre ocupado el hombre, siempre pensando en los negocios, siempre pensando en otras cosas, pero nunca le prestó atención a su niño, un niño sin voz. Entonces dice ahí, él se fue, entonces ya que mi padre no viene a mí, yo voy a ir a él. Dice que él estaba con los segadores, mire, siempre ocupado, siempre ahí en el negocio. Y mire lo que dijo a su padre. ¡Ay! Mi cabeza. Mi cabeza. Me voy a detener ahí otra vez. ¡Ay! Mi cabeza. ¿Qué es eso, hermano? Un lamento. ¡Ay! Es una queja. ¡Ay! ¿Sabe qué? Es un hijo que alza la voz pidiendo atención. Eso es. ¡Ay! Es un hijo que está pidiendo atención. ¿Y a quién menciona? A su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de un hogar? El padre. En otras palabras, este niño va a buscar a su padre y le va a poner una queja. ¿Sabes qué, papá? Tú nunca me prestas atención. ¿Sabes qué, papá? Tú siempre con tus amigos. ¿Sabes qué, papá? Tú siempre en tu trabajo. ¿Sabes qué, papá? Nunca hay un tiempo para mí. Nunca me compras nada. Siempre no tienes dinero para mí. Siempre que te pido algo, no puedes. Papá, una queja a su cabeza. Eso es como decir, ay, mi cabeza. Es como una queja para su papá. ¿Por qué? Porque un padre que siempre estaba ocupado, siempre, hermano, siempre, hombre de negocios. Hermano, hay tiempo, hay voz en nuestros hijos también. Y mire, y todavía, si usted sigue leyendo, dice, y el padre dijo a un criado. Quiere decir que ese padre miró a su hijo enfermo y ni aún así le paró bola, hermano. Sino que mandó a su trabajador para que lo atendiera. No puedo dejar mi trabajo a medio andar aquí, tengo que terminar mi labor. Entonces, aunque estás enfermo, hijo, pero mira, ahí te voy a designar a alguien que te atienda, pero yo no puedo. Hermano amado, ¿y la voz de tus hijos? ¿No será que nuestros hijos tienen ese tipo de quejas para nosotros en la cabeza? Ay, mi cabeza, mi papá nunca, ay, mi papá nunca está para mí, mi papá nunca me compra nada, mi papá siempre anda envuelto en otras cosas, va a todas las reuniones de los patronatos y de los equipos de fútbol y todas las reuniones, qué sé yo, hermano, que puedan haber ahí con los amigos, pero para mis asuntos nunca está mi papá. Eso puede ser la queja de un hijo y puede estar, mire, así como ay, mi cabeza. La voz de los hijos, hay que atenderlas, hermano. No sé, mire, el tiempo se me está yendo, pero en el primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 4, siempre en este mismo punto, vemos a un hijo que le está hablando a su padre. Entonces Jonatán habló a David, habló bien de David a Saúl. Jonatán es hijo de Saúl. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre
Y le dijo: no peque el rey contra David su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti, y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti. Mire todo lo que le está diciendo este hijo a su papá. Mire todo el consejo que le está dando este muchacho a su padre. ¿Sabes qué, padre? No, estás actuando mal con David. Más bien él ha hecho bien para ti. Dice el versículo 5: porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo, y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Tú lo viste, papá. Tú lo viste y te regocijaste, papá. ¿Por qué, pues, pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa? Papito, ¿por qué vas a cometer ese gran error? Mire, un hijo hablándole a su padre: padre, ¿por qué vas a cometer ese error? No lo cometas, vas a traer desgracia a nuestra casa, a nuestra familia, a la familia real, vas a traer una desgracia. No cometas ese error. Un hijo, hermano, hablándole a su padre. Y dice el versículo 6: y escuchó Saúl la voz de Jonatán. Escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró. Oiga esto, hermano. Juró: vive el Señor que no morirá. Lo tremendo es que usted sigue leyendo ese mismo pasaje, y cuando llega al versículo siguiente dice que quiso clavar a David con una lanza. O sea, fue un oír fingido. Ay, hermano. Y este es otro asunto, hermano. Mire, hermano, yo personalmente he trabajado esto en no hacerle promesas a nuestros hijos que después no las cumplamos. Aquí vemos a un padre que le hizo una promesa a su hijo y no la cumplió. Sí, no lo voy a matar, hombre. No, ya me has convencido. Realmente David es un buen hombre. David nos ha defendido. David nos liberó ahí de los filisteos. ¿Sabes qué? Tenés razón. Escuchó la voz, pero después hizo otra cosa y empezó a perseguir a David. Lo quiso atravesar, hermano, ahí con la lanza. Después lo mandó a traer a la casa para matarlo, hermano. Una persecución horrible que Saúl tuvo contra David. No escuchó el consejo de un hijo y le fue mal. No escuchó la voz de un hijo. ¿Cuántos hijos ahora mismo? Yo conozco, hermano, ahora mismo conozco algunos hijos que están diciéndole a los padres: ¿por qué tratas a mi mamá así? Papá, ya viste que mi madre es una buena mujer. ¿Por qué te comportas de esa forma con mi mamá? Los hijos le están diciendo al papá. Y los saúles no quieren entender. Van a terminar mal, hermano. Van a terminar mal. Qué tremendo que en vez de un hijo aconsejar a un padre, sean los hijos que le estén diciendo a un padre: papá, esa actitud que tienes no es la mejor. ¿Por qué te mensajeas con esa mujer si sabes que mi mamá te ha sido fiel? ¿Por qué? O viceversa, hermano. Mamá, ¿por qué te estás ahí coqueteando con ese hombre si tú eres una mujer casada? Una hija diciéndole a una madre, o un hijo a una madre, un hijo a un padre, hermano. ¿No cree que debemos de prestar oído a eso y corregir? Entonces, las voces de un hogar: la voz de Dios, la más importante, la voz de Dios, la voz de papá, del esposo, así digámoslo, la voz del esposo, la voz de la esposa, la voz de los padres y la voz de un hijo. 5 voces. Y hay otras 2 voces que aparecen, hermano, en un hogar. Tal vez no son muy comunes y se las voy a dar así rapidito. En Segunda de Reyes 5:2 habla que en la casa de Naamán había una sierva. Había una sierva ahí en esa casa. Y dice que era como una doméstica ahí, hermano. Y dice que esa muchacha le dio un consejo a la señora de esa casa, a la esposa de Naamán. Y le dijo: mira, mi señora, ¿me permites hablar? ¿Me permites solo decirte algo? Y entonces la señora le dijo: sí, habla. Mira, si mi siervo fuera a Samaria, a Israel, ahí hay un profeta, que si ese profeta ora por él, va a ser sano. Entonces, mire, hermano, mire cómo la voz de aquella sierva sacó la lepra de esa casa. La voz de aquella sierva sacó la lepra de esa casa. Entonces hay gente que a veces nosotros la miramos insignificante y que tal vez ahí se te arruinó hermanos, quizás la llave del lavador se te arruinó, ahí hay fuga de agua y de repente contrataste ahí a uno que te lo fuera a arreglar.
Y de repente ese empleado, esa persona que tú contrataste, te dijo algo, hermano, que va muy de acuerdo con la palabra, que va pero muy así con la palabra, hermano, y tal vez nosotros desechamos. ¿No será que el Señor está usando a esa persona para corregirte? Entonces el punto es, a esta casa de Naamán, la voz de una sierva la salvó de lepra. La salvó de lepra, y eso hay mucho que hablar. Pero mire, cómo la voz de una sierva, la voz de una trabajadora, la voz de una empleada doméstica, hermano, le salvó la casa a Naamán, porque este era un problema de casa. Es que esta casa tenía lepra, y una sierva, la voz de una sierva, no la desestimaron. No la tuvieron en poco, la voz de una sierva, el consejo de una sierva, no lo tuvieron en poco. A veces, hermano, por eso es que la Biblia dice, de los pequeños aprender, del que menos espera, te puede estar dando un consejo para tu familia. No lo desestime. Por eso abramos nuestros oídos, hermano. No despreciemos cuando alguien nos quiera hacer un bien, un consejo. No lo despreciemos, porque el Señor puede utilizar al que menos crees tú para darte la solución que tanto has buscado en otras cosas o en otros lugares. Entonces, esta casa, la casa de Naamán, fue libre de lepra porque escucharon la voz de su sierva diciéndole, allá hay un profeta, hombre, ahí vayan, y ahí el Señor se va a manifestar. Mire qué tremendo. Cerrando, hermano, con lo que iniciamos. ¿Se acuerda que iniciamos hablando del suegro de Moisés, de Jetro? Jetro quiere decir excelencia. Y en Éxodo capítulo 18, verso 24, tal vez usted no va a estar muy de acuerdo conmigo, pero si está en la Biblia yo tengo que decírselo. Y oyó Moisés la voz, hasta trae grueso ahorita, la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Entonces, bíblicamente hay otra voz que puede llegar a nuestros hogares. Yo sé que aquí, hermano, tal vez no hubiera terminado el mensaje de esta forma, pero mire, oyeron la voz, este hombre escuchó la voz de su suegro. Hermano, no todos los suegros son malos, hombre. Yo tengo buenos suegros, que el Señor los bendiga, mis suegros. Hermano, no todos los suegros son malos. Hay unos que sí, hermano, son bien complicaditos, pero esperemos en Dios que ahora eso vaya cambiando. No todos los suegros son malos, pero los suegros nos dan buenos consejos. Y aún sin ser cristianos, fíjese que en mi casa, hermano, en mi caso, mi suegro no es un hombre consagrado a Dios, pero da buenos consejos, hermano. Da buenos consejos. Entonces ahí, ¿sabe? Hay que abrir los oídos, hombre, a los ancianos. Hay que abrir los oídos a los que ya pasaron todo lo que nosotros quizás ahora estamos pasando. Ellos ya lo vivieron. Entonces este hombre, mire, abrió sus oídos a la voz de su suegro. Benditos suegros que tienen excelencia como este Jetro, hermano. Mire, los que vamos a ser suegros en algún momento y los que ya son suegros, deberíamos de aprender de Jetro. Ese hombre, hermano, con qué diplomacia llegó allí donde Moisés y le dijo, hey, mira, allá me dejaste a tu mujer y a tus hijos, pero esta no es mi responsabilidad, aquí te los traigo. Hermano, qué diplomacia de hombre, hermano. Sin ir a renegar, sin ir a hablar mal, sin ir al más relajo, tranquilito, llegó, hola Moisés, ¿cómo estás? Y mire, así, usted lee esa historia. Moisés, ¿cómo te ha bendecido el Señor? Qué gran pueblo te ha dado, hombre. Mira, qué liderazgo te ha dado, Moisés. Qué bueno. Pero fíjate, Moisés, que ahí está a tu esposa y están mis nietos ahí, hombre. Te los traje para que les des un abrazo. Y cuando termina la historia, el relato, ahí dice que él se fue, hermano. Se zafó. Y ahí le dejó a sus hijos sin entrar en conflicto. Excelencia. ¿Sabe qué? Qué lindo los suegros así que en vez de destruir, lo que quieren es edificar. Entonces, esos suegros que quieren edificar, no les cerremos los oídos. Esa también es una voz que puede estar dentro del hogar. Entonces, mire, amado, el tiempo se me fue. Yo quiero ser muy respetuoso con el tiempo. Mire, hemos visto esta tarde las voces que pueden estar dentro del hogar. Y que esas voces, que la voz de Dios sea la voz principal, esa es la voz principal. Y que todas las demás voces tengan el mismo timbre de voz que la de Dios. Entonces, en nuestro hogar tiene que estar la voz de Dios.
Que la voz del esposo de esa casa esté alineada con la voz de Dios. Que la voz de la esposa de esa casa esté alineada con la voz de Dios. Que la voz de los padres hacia los hijos esté alineada con la voz de Dios. Y entonces los hijos tienen que atender la voz de los padres, porque es como que el Señor estuviera hablando. Y los hijos tienen voz también. Los hijos tienen voz. Hay que escucharlos, hermano. Que el Señor nos ayude. Que el Señor me ayude a mí a escuchar a mis hijas, porque ellas tienen voz también dentro de la casa. Y mire, un empleado, un trabajador, alguien que llegó a tu casa a hacerte un trabajo y te dice un consejo ahí acerca de tu casa, no lo desestimes. Ahí te puede estar hablando el Señor. Ahí pueden llegar voces que lo que quieren es ayudarte a ser un mejor padre. Este hombre, esta muchacha, esta sierva, le ayudó a ser totalmente diferente a Naamán, a nacer de nuevo, porque escucharon la voz de ella. Y Moisés, que escuchó la voz de su suegro y le ayudó a ser un mejor esposo y un mejor padre, a darle tiempo a su familia. Porque a veces nosotros, hermano, nos ocupamos tanto en el ministerio que nos olvidamos de nuestra casa, y eso no puede ser posible. Entonces la voz del suegro también, hermano, de los suegros también es parte de las voces que pueden estar en nuestras casas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, sinceramente, hermano. Mire, ya cerré el mensaje, ya vamos a orar, pero mire, cualquiera puede decir, la casa de ese pastor es una casa intachable. Pero, hermano, si es que el primero que se llevan de encuentro es a mí, hermano. Al primero que el Señor lo confronta con su palabra es a mí, hermano. Y yo ni modo, yo tengo que venir, y aunque me hayan pasado el chapulín encima a mí, el tractor encima de mí, hermano, yo tengo que predicar, porque eso es lo que dice el Señor. Pero no crea que porque yo predico esto es que yo estoy al 100 con todo esto. No, hermano, no, hombre. Somos un producto en proceso. Ahí estamos, ahí nos estamos formando, ahí nos estamos dejando llevar por la palabra. Gloria a Dios. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Saludo ahí, aquí hay unos hermanos conectados. Fíjese que ahí los vamos a mencionar. La hermana Senia, Dios le bendiga. La hermana Elvia, la hermana Cintia Coto, la hermana Erika Paz, la familia Villeda, el hermano Néstor, la hermana Reinita, y seguramente ahí está la Reinita madre también y sus hijas, la hermana Lubina, que el Señor le bendiga, la hermana Lubina. ¿Quién más está por acá? La hermana Victoria Cruz, que el Señor me la bendiga y que el Señor haga recuperar ahí su salud. La hermana Victoria Dubón, la hermana Gloria Osorto, que el Señor le bendiga. La hermana Valentina, la hermana, que hay una allá de tierras lejanas, Anayeli, Dios le bendiga. Es una prima mía. A la hermana Nieves, la hermana Idania Santos, la hermana Miriam Paz, que el Señor bendiga. Espero que todo esté bien por allá en esos barrios. La hermana Karen, hermano Raúl, la hermana Brenda, la hermana Elmi, el hermano Kevin. Yo creo que no se me quedó ninguno. Saludos a todos los que están conectados. Saludos, hermano, que el Señor les bendiga. Y primero Dios, hermana Gladys Ortega, aquí me dicen también que el Señor le bendiga. La hermana Abigail de Ortega, ahí que el Señor Ay, estoy bromeando, hermano. Bendiciones a todos. Y mire, el domingo, si el Señor quiere, vamos a estar allí en el templo ya. Primero Dios, que las cosas el asunto climatológico vaya mejorando, y que podamos estar el domingo a partir de las 9 de la mañana. Gloria a Dios. Déjeme orar y bendecirlo aquí con usted. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos a tiempo, gracias por darnos, Señor, siempre el sustento que tanto necesitamos. Yo necesito de tu palabra, yo soy un necesitado de tu palabra. Yo sé que la iglesia que tú me has dado a pastorear es una iglesia necesitada de tu palabra. Por eso están aquí, Señor, conectados, recibiendo tu mensaje. En el nombre de Jesús, que tú bendigas con toda bendición las familias, los hogares de esta iglesia bendita, y todos aquellos que nos escuchan en este momento, los que nos van a escuchar después.
y no sé cuánto tiempo después pueden escuchar este mensaje algunos, pero que donde llegue tu palabra, ahí haya bendición, que haya esa agua, ese rocío del cielo que empape nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Sea toda la gloria y toda la honra para ti. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Nos vemos el domingo, si el Señor quiere. Los hermanos de alabanza, danza y todo Adulán, tenemos ensayo mañana a las 3 de la tarde. Así es que les esperamos a todos. Un abrazo. Dios les bendiga.